Bien. Nico, préstame un lapicero. Principalmente vamos a ver los aspectos que corresponden a la etiología, la fisiopatología, en qué consisten estas lesiones y lo que es la histología. El tratamiento no tocaremos tanto, por lo menos no lo vamos a tocar, ya que también son varios cursos, cursos clínicos que ustedes están ya iniciando. Bien, en primer lugar, lo que ya hemos estado conversando es sobre el tema de otitis. Y recordemos un poco lo que es la etapa de la formación del vientre y los procesos de odonogénesis con su morfogénesis y su histogénesis. Y el que vamos a hablar de la pulpa hoy día, entonces recordemos que este proceso de formación del pierna dentario es donde se van a formar los tejidos duros y también los tejidos blandos, ¿no? Y todas las células que han participado. Bien, en ese sentido estamos viendo una de las etapas de formación del pierna dentario. ¿Qué etapa sería esta? Brote no es. Casquete, campana. Inicial, campana avanzada. Campana temprana. Ustedes que están frescos de histología. Lo Lo que no sé cómo se lee texto, pero acá, por ejemplo, en el mayor aumento tenemos en el esquema que acá ya están presentes los ameloblastos, ese epitelio interno. Ya ha pasado por la etapa de preameloblastos, se han diferenciado los ameloblastos que están todavía en etapa joven, ¿no? Y es para recordar que en ese momento esta zona, que es una zona concentrada de ectomesénquima, bajo la influencia de esos ameloblastos jóvenes, va a iniciarse la formación de lo que son los odontoblastos, ¿no? La diferenciación de los odontoblastos. Y después ya va a continuar el proceso. ¿Qué viene a ser? Ya que si se diferencian los odontoblastos, viene a ser la formación de matriz de dentina, una clasificación inicial de esto, y después ya empieza la detección de la matriz de esmalte, ¿no? Recordemos entonces esa relación tan estrecha entre lo que es ectodermo y mesodermo, que están continuamente en coordinación para el desarrollo de ese proceso de formación de la pieza dentaria. Bien, entonces estamos viendo que acá en este tejido ectomesenquimal se está dando origen de lo que es la pulpa, y en la parte periférica, que debería ser el saco dentario, se va a dar origen a lo que sería la pieza dental. En la próxima semana vamos a hablar sobre enfermedades periodontales. Y en esa etapa de campana vemos que ya están por iniciar su diferenciación los odontoblastos bajo la influencia de los odontoblastos. Y en el saco se han formado dos capas, una capa de células y vasos y la capa externa, que es de tejido fibroso. Bien, y recordar que como se habló en práctica, estamos hablando de complejo dentino-pulpar como una unidad desde el punto de vista embriológico, estructural y funcional. Porque vemos ¿por qué estamos hablando de complejo dentino-pulpar? Porque los odontoblastos que nosotros tenemos acá en la parte periférica de la pulpa
emiten sus prolongaciones que van dentro de los glóbulos dentinarios. Pero también ellos son los que han secretado la dentina, ¿no? Primero la parte orgánica y después la mineralización de esta. Entonces, estos odontoblastos están en la pulpa y tienen cierta parte de ellos que están dentro de la dentina. Y bueno, ellos son los que están formando esa dentina, ¿no? Por eso que es un complejo pulpar. Y esta diapositiva es para recordar lo que es la estructura de la pulpa desde el punto de vista de cómo se organiza ese tejido en diferentes zonas que ya conocemos en la histología y que van a ser parte de los procesos que ocurren acá desde el punto de vista inflamatorio principalmente. Bien, entonces estamos hablando de los odontoblastos. Acá hay odontoblastos. Tenemos una capa en esta zona que es de pocas células, una capa que tiene rica de células, y la zona central de la pulpa, donde tenemos células, pero también gran parte de vasos y nervios. Bien, lo que es el esquema, por ejemplo, sobre las células que participan en el tejido pulpar, tenemos en la parte superior los odontoblastos con sus prolongaciones odontoblásticas. Y fijémonos que estos están produciendo la dentina. Tenemos antes de la dentina, la predentina, que es rica en matriz orgánica, y después la zona que mencionamos con pocas células o oligocelular, donde tenemos, por ejemplo, algunas células de origen ectomesenquimal que se llaman células de Hall, tenemos fibroblastos y tenemos células dendríticas y vasos sanguíneos, claro. Ahora, las células de Hall son células que tienen el potencial de, si algún odontoblasto va a sufrir necrosis, a poder transformarse y reemplazar ese odontoblasto, ¿no? A veces lo denominan que forman una célula similar al odontoblasto, es decir, lo reemplaza. Los fibroblastos que conocemos, que tienen varias funciones también, básicamente producen las fibras colágenas, pero también pueden asumir algunas otras funciones. Las células dendríticas, que acá se ven estas células ramificadas, que generalmente rodean los vasos sanguíneos y que tienen una función de tipo inmunológico, ¿no? Filtran lo que son los antígenos. Ellos tienen en su superficie una molécula de tipo 2, del complejo mayor de histocompatibilidad, que va a detectar cuando hay antígenos y viajan hacia los ganglios linfáticos para que puedan presentar esos antígenos a las células externas. Muy bien. Tenemos la zona rica en células, donde tenemos bastante fibroblastos en mucha mayor proporción. Tenemos macrófagos que van a fagocitar elementos que pueden encontrar extraños, y tenemos también la presencia de las células ectomesenquimales de tipo tóxicos potenciales, o llamadas células ectomesenquimales madres, ¿no? Básicamente se encuentran a ese nivel en mayor proporción. Y después vamos a tener
está encerrado en una caja de tejido duro y también recibe lo que es la inervación y lo que es la vascularización solamente a través de un foramen apical. Por lo tanto, cuando se habla del proceso antiinflamatorio, que es el proceso con el cual la pulpa responde a diferentes agresores, ese proceso inflamatorio en esta zona va a ser particular en comparación con otras zonas del cuerpo, porque no va a tener la opción de recibir una irrigación colateral que pueda ayudar a ese proceso inflamatorio. Solamente la entrada y la salida es por el foramen apical de los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces, cuando tenemos una inflamación y exudado, en esta zona se va a dificultar la irrigación. Bien. Ya también hemos hablado que desde el punto de vista clínico hablamos de esos estados de la pulpa, ¿no? Una pulpa sana, una pulpitis, un proceso inflamatorio reversible, una pulpitis irreversible y necrosis del pulpa. Son condiciones clínicas que no van a tener un equivalente exacto en lo que es la parte histológica. Los diferentes factores etiológicos para la pulpitis, básicamente caries dental, traumatismos y algunos procesos iatrogénicos, ¿no? En lo que es los traumatismos, por ejemplo, hay algunos que pueden ser fracturas, claro. También los desgastes que se producen, los desgastes de diferente tipo. En la zona superior derecha, por ejemplo, donde vemos un desgaste en una forma muy particular, muy cerca de lo que es la parte del margen gingival, en forma de cuña, a veces lo describen, ¿no? Pero sin placa bacteriana, o sea, sin una vertina blanda, es el proceso de abstracción, producido básicamente por una distribución inadecuada de las fuerzas oclusales. Tenemos acá abajo la diapositiva, no sé por qué se volteó de nuevo de esta para arriba, está de cabeza, pero imagínense el paladar volteando mentalmente. El paladar son los incisivos por la parte palatina y vemos que ese es el proceso de erosión. Podría darse en varias condiciones esa erosión, pero una de las condiciones es el tema de la bulimia, donde por el ácido gástrico que frecuentemente va a tener acceso a la superficie de la parte palatina de las piezas dentales, va a producir ese desgaste químico, mientras que se da en mucho menor frecuencia en las piezas inferiores, ya que la lengua de cierto modo protege las piezas dentales. En esta zona, por ejemplo, tenemos una nutrición, ese desgaste por los procesos masticatorios, por el tipo de oclusión, por el tipo de alimentos que se da, o también con la edad también un cierto desgaste. Y ese proceso de nutrición también tenemos que va a descubrir por lo tanto los estímulos del medio externo van a estar más fuertes y van a atacar más el cuerpo. Y los procesos iatrogénicos de diversas naturalezas, podría ser instrumentación de las piezas dentales con poca irrigación, materiales que son agresivos también. Bien, entonces básicamente estamos hablando de algunos factores más frecuentes para que se inicie un proceso inflamatorio en la pulpa. El diagnóstico de la pulpitis incluye básicamente la anamnesis, ¿no? Este interrogatorio del paciente, lo que es el examen clínico. Es importante también el test de vitalidad pulpar y el examen radiográfico, ¿no? Esos cuatro pilares van a facilitar o van a permitir que se realice un diagnóstico pulpar. Bien, entonces, es muy
color, cavidad muy abierta o cavidad cerrada, con una lesión, como hemos hablado la semana pasada, una lesión callosa activa o una lesión callosa detenida. Eso es importante ver. El examen radiográfico indudablemente es importante para poder ver cómo están los tejidos duros, los tejidos blandos, cómo está el regular óseo, la presencia de cavidades, la cavidad vulvar también, como se ve, y vemos las diferentes densidades del tejido dentario. Bien, bien, entre los test diagnósticos es el test de vitalidad total. Lo más utilizado es el térmico, ¿no? Ver si el calor o el frío produce reacción y sacará la pieza dentaria. Básicamente, por ejemplo, cuando hay procesos inflamatorios, el diente va a reaccionar con mucha más intensidad a los cambios térmicos. Y también el test eléctrico. Acá hay ciertos valores que, eso depende, claro, del equipo, pero la idea es que el diente normal tiene cierto estándar de reacción, como acá, por ejemplo. Ahora, en un diente con colitis irreversible, eso disminuye un poco y va subiendo si la colitis es irreversible o hay una necrosis pulpar, entendiendo que en una necrosis pulpar ya no va a reaccionar la pulpa, o sea, necrótica, sino que la reacción se va a producir a partir del periodonto. Por eso que es necesaria más fuerza eléctrica para que pueda reaccionar. Bien. También hemos hablado, y recordemos, de las características para diferenciar lo que es colitis reversible e irreversible. Cómo es el dolor, su naturaleza, su localización, su duración. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, en una colitis reversible, generalmente hay un estímulo que va a producir el dolor, mientras que en una colitis irreversible es espontáneo. ¿Qué otras características? La duración del dolor, por ejemplo, en la colitis reversible es más breve, es un dolor agudo, constante, breve, que si se elimina lo que es el estímulo, también se saca el dolor. Mientras que en la colitis reversible tenemos un dolor sordo, difícilmente localizable, de mayor duración, y hay una característica que señalan a veces si el dolor se influye por la posición del cuerpo o no. Y eso ocurre que en la colitis irreversible, la posición del cuerpo tiene que ver con lo que es la variación del dolor. Y también, básicamente, lo que estamos comparando esos aspectos es desde el punto de vista clínico, ¿no? Clínicamente, si se puede revertir ese proceso inflamatorio. Bien, uno de los cambios iniciales en la pulpa cuando hay un estímulo agresivo, por ejemplo, una caries, con una cavidad abierta, como en este caso, ocurre que hay un desorden, un espaciamiento y un desorden de los odontoblastos. La capa de odontoblastos, cómo se están separando, alejando uno del otro, y también se van desordenando. Y el otro factor es la vasocongestión. Son dos cambios
desde el punto de vista de las células que ustedes conocen que están implicadas en una conducta segura y también del tipo de exudado. La extensión de ese proceso inflamatorio tiene que ver bastante también con lo que es la capacidad de revertirse. Hemos mencionado si solamente hay una hiperemia, que es un etapa inicial, se puede revertir. Ahora, la bronquitis aguda puede ser solamente en una parte, puede ser parcial, y el exudado que se produce puede ser seroso o puede ser porolento. Si nosotros tenemos un exudado porolento, aunque sea parcial, ese ya es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque sabemos que la luz es un tipo de necrosis. Tipo de necrosis policulativa, por lo tanto, si hay necrosis, es un proceso irreversible. Bien, entonces en una bronquitis aguda podemos tener lo que es la parte de un exudado seroso o un exudado porolento. Y también puede ser que abarque toda la vulva o una parte en la etapa inicial. Estamos observando acá la presencia de infiltrado en la vulva de macronucleares neutrófilos en calidad en una bronquitis de tipo porolenta, que en esta zona, por ejemplo, es solamente parcial a nivel de lo que es una zona de la vulva y en la parte central vemos que ha abarcado toda la vulva, una gran cantidad de neutrófilos y los vasos sanguíneos que han reaccionado en la temperatura. En el mayor aumento podemos ver la cantidad de neutrófilos y piocitos que están formando este tejido de pus. Recordemos la pus que es tejido necrótico de la vulva, más los polimorfos nucleares degenerados y la presencia de una serie de cuerpos necróticos. La bronquitis crónica es el proceso inflamatorio crónico que ocurre a nivel de la vulva y generalmente está asociado con una cavidad vulvar, con una cavidad careosa abierta, amplia. Se caracteriza con la presencia de células de tipo mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, monocitos, y la presencia de fibras colágenas, ¿no? Podemos observar en esta diapositiva esta cavidad careosa abierta que está ocasionando inflamación crónica y en esa cavidad abierta entonces tenemos la presencia de una serie de microorganismos, bacterias que son de baja virulencia. En la lámina de la derecha vemos la presencia de células plasmáticas, linfocitos y también abajo la presencia de fibrosis, ¿no? Que son característicos de la bronquitis crónica. Bien, ayer hemos hablado del pólipo pulpar como una bronquitis crónica de tipo hiperplásica que ocurre en piezas dentarias temporales en el primer molar, por ejemplo, con mayor frecuencia o como piezas permanentes jóvenes en los cuales ese poder de recuperativo del fruto joven va a producir lo que es el crecimiento del tejido y se asocia también con una buena irrigación de la vulva joven, ya que generalmente el foráneo genital todavía no está completamente cerrado, ¿no? Es amplio y hay bastante irrigación. Químicamente se caracteriza con crecimiento de la vulva, que generalmente está en un ambiente destruido y supera lo que es el margen de la corona. Podemos ver la parte histológica, que también ustedes ayer la mostraron, para señalar que con el tiempo ese pólipo pulpar puede cubrirse de un epitelio. Existen algunas teorías sobre el origen de ese epitelio que observamos acá, por ejemplo, que podría provenir de lo que es el epitelio de la mucosa oral o que en todo caso podemos
de formación más reciente. Está compuesto por un tejido de granulación que hemos hablado, un tejido rico de vasos sanguíneos, la presencia de fibroblastos en gran cantidad y la presencia de células inflamatorias. Tejido de granulación, presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos va a producir que es altamente sangrante. Y con el tiempo se va fibrosando, se va cubriendo de epitelio en algunos casos, y entonces ella va a ser menos, frágil, más resistente y menos sangrante, ¿no? Más pálido también. Entonces tenemos uno más reciente y acá uno más maduro. Químicamente también va a haber diferencia porque uno se va a ver mucho más blanco, mucho más rojo, sangrante, mientras este va a ser mucho más complejo. Bien. Los elementos histológicos que se mencionaron, la presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos, como vemos acá, la presencia de fibroblastos y fibras colágenas y la presencia también de células de inflamación crónica. Llamamos esto tejido de granulación. Bien, y por último, a nivel de la pulpa puede ocurrir también el proceso de necrosis cuando hay muerte de lo que es la pulpa. La necrosis viene a ser muerte de las células y de todo el tejido pulpar. Se cesan sus procesos metabólicos y esto va a producir que viene a cambiar de color, básicamente porque ella no tiene vitalidad y ya será más deshidratada, y también por la descomposición que se produce a ese nivel, principalmente de lo que son los metabolitos de la hemoglobina. Los procesos necróticos en la pulpa pueden estar acompañados por otras lesiones hereditarias que vamos a ver a continuación. La necrosis de la pulpa en un primer momento es sin bacterias, podríamos decir aséptica, y poco a poco se va contaminando. Dependiendo también cuáles son los factores que han ocasionado esa necrosis, ¿no? Puede ser procesos misteriosos, puede ser traumas. Por lo tanto, podríamos tener una necrosis por coagulación, por ejemplo, cuando hay una suspensión brusca de lo que es el oxígeno, o una necrosis policoactiva, cuando es básicamente con infección bacteriana y los enzimas bacterianas. Bien, dijimos que la necrosis entonces en el inicio es sin bacterias y poco a poco se va infectando, ¿no? A veces se denomina también esa infección a nivel de pieza dentaria con necrosis, una gangrena pulpar, ¿no? Gangrena pulpar. Bien, y todos esos procesos a nivel de la pulpa van a continuar con el tiempo y se van a extender de no haber un tratamiento, una medida correctiva de ellos en lesiones a nivel del perianto cerebral de tipo agudas y crónicas. Este esquema, por ejemplo, es uno de los esquemas que nos muestra las principales lesiones periapicales agudas y crónicas. Básicamente de las lesiones agudas hablamos de absceso y osteomielitis aguda, y las lesiones crónicas, digamos una periodontitis apical crónica, granuloma y quiste periapical. Pero también podemos tener una periodontitis apical aguda, ¿no? También. Y además, en ese esquema, acá vemos ubicados lo que es la osteomielitis crónica, ¿no? Que debería ir hacia el otro lado. Y la osteomielitis de Gade, que también es un proceso osteomielítico crónico muy específico.
que también puede ser aguda y crónica. ¿De qué dependería si esos procesos serían agudos o crónicos? Depende de muchos factores. Hemos mencionado, por ejemplo, depende del tipo de microorganismos que son de alta prevalencia o de alta, son muy agresivos. Depende también de lo que es la condición sistémica del paciente, depende de las condiciones que está viviendo, ¿no? La hospitalidad que hay ahí, etc. Entonces, esos procesos pueden ser agudos o crónicos. Y después de una periodontitis periódica, vamos a tener lo que son las demás lesiones periodicales que hemos mencionado, un absceso, la parte aguda, generalmente, y en la parte crónica del granuloma en quiste. Ahora, estos, como vemos acá, pueden derivar de ambos lados del absceso o lo que es el quiste o el granuloma, pueden derivar en una osteomielitis. Y la osteomielitis también puede ser aguda o crónica, vamos a detenernos acá un momento. Y también podemos tener una inflamación intensa, agresiva o profunda del tejido blando, del origen dentario, que es la celulitis. Mientras la osteomielitis es a nivel de tejido óseo, es el proceso inflamatorio severo, la celulitis es a nivel de tejidos blandos. Bien, y todo esto desde el origen dentario, ¿no? La importancia que tienen los procesos inflamatorios, ya que aquí no terminan muchas veces, ¿no? Ya que cada uno de esos procesos inflamatorios puede derivar en algo más serio aún, ¿no? Como por ejemplo una sepsis que compromete la vida del paciente. Bien. Y un poquito algunos aspectos en relación a cada uno de esas lesiones periodicales, ¿no? Tenemos el granuloma periodical. Cuando una pieza dentaria, por ejemplo, ha sido desvitalizada y esta ha sido invadida por microorganismos en el periápice, si esos microorganismos son de baja virulencia, larga duración en la lectura, entonces van produciendo una destrucción del tejido óseo a nivel de periápice. Esta destrucción del tejido óseo se va a estar tratando de recuperar mediante una reacción inflamatoria crónica y un tejido de reparación. Entonces, el granuloma periodontal es un proceso inflamatorio crónico que se da a nivel de periápice y se forma un tejido de granulación con la finalidad de reparar esta zona que ha sido destruida del tejido óseo. En el granuloma hay que tener en cuenta que está asociado a piezas desvitalizadas y que vamos a observarlo a nivel de periápice en forma localizada. Generalmente, si nosotros tomamos una radiografía, se va a ver una radioglosidez a nivel de periápice. Bien, entonces, el granuloma que es un tejido de granulación formado a nivel de periápice que está intentando recuperar lo que es la pérdida ósea a ese nivel. La composición del granuloma es, como se dice, un tejido de granulación. Y el tejido de granulación ya hemos hablado de a qué se refiere, ¿no? La presencia de células en inflamación crónica, fibras colágenas, fibroblastos y vasos sanguíneos. Y acá vamos a tener, como estamos a nivel de periápice, esa localización, también va a haber la presencia de células epiteliales de los restos epiteliales de Malassez. Recordemos que en la morfogénesis, cuando se inicia la formación de la raíz y la vaina epitelial de Hervey dibuja las crisis, posteriormente se va a fragmentar, se va a ir resolviendo y quedan algunos restos epiteliales de esa vaina de Hervey a nivel de lo que es el tejido periodontal, llamados restos epiteliales de Malassez.
estamos viendo, disculpa de la demora, la vía planetaria, el canal radicular, el ápice, la presencia de este tejido de granulación, estamos mencionando que está compuesto, está rodeado generalmente por un tejido fibroso alto en el fibroso colágeno, y después de eso tenemos lo que es el hueso alveolar. Este hueso se encuentra en el proceso de remodelación. Y en la parte histológica también podríamos ver eso mismo con estas zonas que se están viendo ahí, lo que es la parte del canal radicular con infección, con invasión de microorganismos de una pieza desvitalizada, y en el periápice nosotros observamos lo que es el tejido de granulación, muchos vasos sanguíneos, células de inflamación crónica, fibroblastos que están produciendo estos fibros colágenos que van a rodear ese granuloma, tratando de eliminar ese proceso para que no se expanda. Y en esta zona tenemos lo que son los arrestos epiteliales malaceres. Pueden verse así dependiendo del corte o pueden verse en otra forma. Histológicamente, para recordar el tejido de granulación, con la presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos, por ejemplo, en esta zona, unos recién formados, otros más maduros. La presencia de gran cantidad de vasos de células de inflamación, algunas son células plasmáticas, otros difusibles. Y también la presencia de fibroblastos, que vemos también en las células fusiformes que están formando colágeno. Bien, entonces eso es el granuloma. En algunas clasificaciones dan una zonificación del granuloma, la parte del producto radicular con es la infección, la zona de necrosis e infección, lo que está alrededor, la zona de contaminación, básicamente donde van a actuar los procesos metabólicos de esos microorganismos y donde hemos visto que se forma el tejido de granulación, la zona de irritación y la zona de simulación, en la cual se va a producir, que se va a estimular la remodelación del tejido óseo que está alrededor, ¿no? Y que va a reaccionar a todo este proceso. Bien, en otro corte podemos ver también lo que es la histología del granuloma, donde se ve tejidos de granulación y la presencia, por ejemplo, de estas zonas que son células epiteliales o lastimado de arrestos epiteliales de malaceres. Acá, por ejemplo, están en mayor cantidad formando como una red los arrestos epiteliales dentro del granuloma. Se mencionó que estos arrestos epiteliales pueden crecer, proliferar, abrir una cavidad y formar una pieza. Bien, entonces radiográficamente el granuloma podemos verlo como se muestra en estas zonas radiolúcidas. Es un medio de apoyo, por supuesto que el diagnóstico es desde el punto de vista clínico e histológico. La radiografía nos puede ayudar, pero es difícil diferenciar granomas de quiste en una radiografía. Vamos a ver de cada momento algunos criterios para diferenciar lo que es granuloma y quiste, pero también es solamente criterios de orientación. Bien, entonces hemos mencionado que un granuloma puede dar origen a un quiste por la proliferación de dos arrestos epiteliales de malaceres, y recordemos básicamente, voy a acelerar un poco, estamos dando tiempo, básicamente lo que es los elementos del quiste. Tenemos la presencia de una cavidad, la presencia de un epitelio que tapiza esa cavidad y una cápsula fibrosa que puede ser por más o menos proceso inflamatorio. Igualmente en esta zona vemos el epitelio, la presencia de la cavidad, el epitelio y lo que es la cápsula fibrosa. La cavidad puede estar con diferente contenido, líquido
Si hay alguna pregunta antes que el doctor pase la lista. A ver, chicos, rápidamente. Muñoz.